Géminis, bienvenidos, bienvenidas a una nueva lectura en Tarot de la Emperatriz. Te saluda Augusto. Quiero hablarte hoy del amor, de una decisión que va a tomar alguien con respecto a ti. ¿Por qué está dejando atrás a otra persona también? Y te voy a hablar del dinero, de esta conexión, cómo vas a conectar con esta magia y con esta energía de abundancia que viene a tu vida, Géminis. Sorprendente la lectura del día de hoy, así que por supuesto te invito a quedarte hasta el final. Vamos a hablar absolutamente de todo en el día de hoy, como siempre, Géminis. Leo todos tus comentarios y muchas gracias por esos comentarios que siempre me dejas. Recordá suscribirte también al canal para recibir las últimas novedades. Dice: de un destino, de un tiempo nuevo para ti. Iluminación. ¿Por qué? Porque tal vez te sentiste en un tiempo de tristeza o de confusión, me dice Géminis. Y ahora estás ascendiendo, subiendo a otro plano, cambiando de plano y conectando con estas nuevas ilusiones, estos nuevos sueños, concretando. Vas a tomar buenas decisiones en tu vida. Géminis, después de tanto tiempo, me dice, las decisiones que estás tomando son muy buenas. Concreción, sueños que se cumplen. ¿Por qué? Porque superas ese tiempo de adversidades. Es un gran momento para ti, expansivo. Tenías la necesidad de cambiar cosas, tenés la capacidad suficiente para cambiar tu realidad. Que yo te voy a ir diciendo algunos consejos, pequeños consejos para que vayas haciendo también. Vas a conectar con las energías, mirá, de Sagitario, de Acuario, de Libra y también de Leo, que puede ser signo solar o ascendente. Habla por ahí también de un Piscis o de un Escorpio. Vamos a ver lo que viene, pero me dice, se encienden las luces de un gran amor o una persona que estaba allí muy pendiente de ti, pero que no tomaba acción. Dice, esa persona te va a avanzar hacia ti. Va a avanzar hacia ti. Dice, necesita estar contigo. Necesita en este momento mirar hacia adelante. Hay una energía expansiva, Géminis, que te lleva hacia adelante. Estás tomando buenas decisiones en tu vida. Más que nunca tenés que aceptar lo que sentís por esa persona. Tenés que aceptar que lo que sentís por esa persona es magnífico, es maravilloso, y esa persona se va a ver reflejada en el plano físico, dice Géminis. Pero la vas a traer a través de tus pensamientos, a través de tus emociones. ¿Por qué? Dice, porque al final tus expectativas se van a cumplir. Tenés grandes expectativas. Dice, conectás con nuevos sueños, nuevos deseos y desafíos. Pero dice, la magia del dinero también. Me dice, mucho dinero llega a tu vida, expansión de tus sentimientos. Esta persona puede ser un alma gemela en tu destino del amor. El amor llama a tu puerta 2 veces, dice. Por eso que se aclaran tus dudas, porque aparecen 2 personas en tu destino. Dice, una persona que también se siente muy arrepentida por no haberte dicho lo que verdaderamente le pasaba o lo que verdaderamente sentía, y lleva muchas cargas a sus espaldas esa persona. Pero yo te digo, ahora me habla de complementariedad con otra persona. Al final esa persona navega en la tristeza. Libérate de la falsedad, por eso yo te decía, hay alguien que está decidida a actuar en el tiempo presente para transformar su futuro y quiere estar contigo, Géminis. Quiere una vida y un proyecto junto a ti. Dice, la recompensa divina no puede solucionar todo en un instante. Pero estás en el buen camino, me dice esa carta. Estás haciendo las cosas bien. Porque todo es
a través de tus pensamientos estás transformando tu vida, dice Géminis, y vas a conectar con la abundancia plena del dinero también. Veo mucho oro, veo como que al final depositas esos sueños, tus sueños valen oro. Dice, como una copa increíble, grande, gigante, y las vas llenando de moneditas de oro. Es lo que te tenés que imaginar en este momento y todo será dado o revelado. Dice, tenés el poder, la magia en tu vida. Algo sorprendente va a suceder. Cambio de ciclo, tenés que desbloquear esas malas vibraciones, esas malas energías. Y escribir las afirmaciones de poder. Todo lo que quieras en este momento, escribilo. Si tenés un diario, un blog, podrías escribirlo y leerlo cada día, cada noche, como si fueran, por ejemplo, 10 mandamientos, y vas a ver que todo eso se cumple, se va cumpliendo poco a poco. Simplemente le vas a tener que dar tiempo, pero se va a ir cumpliendo poco a poco. Dice, eres consciente del éxito. Como que estás persistiendo y estás tomando acción también. Te estás liberando de cosas que te tendrías que haber liberado hace mucho tiempo. O sea, lo que te estoy diciendo, la magia se va a producir en la medida que alimentes tu mente con pensamientos positivos, afirmaciones y visualizaciones también de poder, como te había dicho en otras lecturas. Y ahí te veo entrando este año a la casa de tus sueños, te veo materializando, porque esta carta me habla de materializar tus sueños y que todo se va a concretar. En la medida que creas en ti, en la medida que tengas confianza en que todo se va a cumplir, tenés mucha intuición y tenés que meditar y calmar tu mente también, Géminis, para recibir esa inspiración divina, esa energía universal. Buen momento, complementariedad con alguien, equilibrio, transitas hacia una nueva etapa que es reconciliarte con alguien, pero también reconciliarte contigo mismo o contigo misma. Y cuando yo te dije que en la anterior lectura casi me pongo a llorar, es porque veía o reconocía y había conectado contigo y también sabía que lo que venía era magnífico y era maravilloso. Que tenés que hablar contigo mismo, contigo misma para poder cumplir tus sueños, me dicen estas cartas. Realización divina, te convertís en esta persona. Me dice, porque has pensado cómo sería tu prototipo de persona ideal. Y para atraer también a esa persona ideal a tu vida, tenés que pensar cómo tendrías que ser tú. Qué bueno, ¿no? Porque si querés atraer a alguien específicamente, ¿cómo tendrías que ser tú para atraer a esa persona? ¿Qué características tendrías que tener? Pregúntate. Hacete preguntas. Y valorate mucho más de lo que te valoró una persona de tu pasado. Y ahí vas a resolver ese conflicto que tenés a nivel interno. Y por eso te veo en ese camino, arrastrándote a ese camino de prosperidad y de abundancia. Te convertís en esa persona que siempre has querido ser. ¿Sabes por qué, Géminis? Porque ahora, dice, dependés de tus ilusiones solamente y no de los sueños de otra persona. El mundo vuelve a estar en tus manos. Abrís tu chakra corazón. Necesitas abrirte a esa energía expansiva del amor. Dice, y en algún lugar te vas a encontrar con esa persona que piensa y siente igual que tú. Géminis, gran momento sobre todo de actuar en el tiempo presente para transformar tu futuro. Tomar acción es el momento preciso. Géminis, también te veo en lo que es dinero, vas a conectar con una persona influyente de Piscis, puede ser también de Libra, de Sagitario, muy buen signo Sagitario y Acuario.
Pero qué gran momento para resolver dudas. Dice, hay una persona que vive obsesionada contigo. Es el comienzo de una gran etapa de materialización de nuevas ideas. Las noticias tristes van quedando atrás y la abundancia y la plenitud se hacen presente en tu vida. Ahora, este año, abril y mayo, yo luego te voy a dar fecha, Géminis, pero se pone, mira, Mercurio en posición el 7 de abril, por ejemplo, y eso es una energía, sobre todo la de Mercurio, para concretar sueños, para concretar cosas a nivel material, para hacer inversiones, para sobre todo firma de contratos. Y si en este momento necesitas una estabilidad en algo que te la puede proporcionar el dinero, Géminis, 7 de abril, ahí se pone Mercurio en una posición favorable también. A ver, hay una persona de tu pasado que quiere hablar contigo a solas, que quiere llevarte a un lugar tranquilo para hablar, porque necesita hablar contigo, necesita decirte lo que verdaderamente siente. Yo creo que has dejado a esa persona atrás porque se te han renovado las ilusiones, pero tampoco te has olvidado nunca de esa persona. Permitite fluir, Géminis, en este momento. Me dice la llave del amor y de la abundancia. ¿Por qué el número 22? Porque es un número maestro. Me sale en esa carta. Y una persona que hoy en día se siente cerrada, o que la percibís como una persona cerrada en sus sentimientos, en sus emociones, al final abre las puertas del amor y te dice lo que verdaderamente piensa y lo que siente. Dice, esa persona se siente muy atraída por ti. Te valora, te comprende, y eso es muy importante. Quiere conectar contigo. Me dice, en una noche esa persona va a conectar contigo. En una noche. Que va a ser una noche muy armónica. Dice, Géminis, para cumplir tus sueños. Dice, tus circunstancias al final empiezan a cambiar porque te decidiste a actuar. Te decidiste por fin a transformar tu vida. Decime si no es así, déjame algún comentario. Y dice, la tristeza de esa persona de tu pasado no te tiene que envolver, no te tiene que preocupar en este momento, Géminis. Punto final, punto y aparte para conectar con estos nuevos sueños. El presente y el futuro es maravilloso, el pasado ha sido enterrado en tu vida, en tu destino. Géminis, me encantó estar contigo. Qué lindas cartas te salieron en el día de hoy. Nos reencontramos en poquitos días nada más. Recordá, por supuesto, suscribirte y darle like a este video si te ha gustado. Muchas gracias, Géminis, y nos reencontramos muy pronto.